¿Qué significa esa santidad? ¿Qué significa que yo sea parte de la mente de Dios? ¿Qué significa que sea un pensamiento de Dios? Mi santidad envuelve todo lo que veo, por eso mi santidad bendice al mundo. Así que no hay nada que mi santidad no pueda hacer, porque mi santidad es mi salvación, pues soy bendito por ser un hijo de Dios. Esto es el resumen con las 5 premisas justamente que aborda la lección número 58 de un curso de milagros, de la cual vamos a estar hablando a continuación aquí en Cuánticamente con Katy García. Me presento y con un maestro, facilitador, estudiante, practicante de un curso de milagros, Oscar Andrade, desde Guadalajara. Guadalajara, maestro, ¿cierto, no? Guadalajara, cierto, Sí, sí, México. desde México casi 30 años en lo que es la lectura y estudio del curso. En 2000 nos estaba señalando que ingresó por primera vez a un grupo de estudios y desde el año 2014 pues ha comenzado este camino como facilitador o difusor o quien comparte pues lo que es las enseñanzas del curso, de un curso de milagros, porque enseñando es como aprendo, ciertamente, maestro, ¿no? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Katy, por volverme a invitar a tu programa, a tus proceso de divulgación, no sé cómo le llames. Pues muchas gracias, muy honrado de volverte a saludar. Ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Nos encontramos hace algunos años y ahorita que recapitulábamos ya son algunos. Entonces, Sí, en la ilusión parece que avanza de manera rápida. sí, parece que fuera mucho o parece que no fuera nada, porque bueno, oye, te saludaba y así me ha pasado con algunos, ¿sabes? Uy, pero entonces cuando nos sacamos la cuenta, sí, pero hace como 2 años que no hablábamos. Bueno, Sí, maestro, el gusto es mío. Maestro, si tuviéramos que hablar acerca, si sientes tú que pudiéramos darle una introducción o un objetivo a esta lección 58, ¿qué nos pudieras compartir para comenzar? déjame platicarte rápidamente de una cuestión que a mí se me hace relevante, a lo mejor lo has escuchado con otros facilitadores, Adelante. en Ujú, términos de las primeras 50 lecciones. ujú, Para mí me parece que las primeras 50 lecciones es en donde el curso, a quien le interesa, lo puede hacer suyo. sí. Ujú, Entonces, en nuestros grupos de estudio, insistimos mucho en practicar las lecciones. Y me parece que estas primeras 50 que son el primer bloque, por ponerlo de alguna manera, el curso no le llama de ninguna forma, pero esas primeras 50 son ujú, sumamente relevantes. En un taller que yo tengo enfocado a esas primeras 50 lecciones, lo que descubrimos o lo que platicamos ahí es que de manera muy interesante podemos dividirlas en tres partes. La primera que yo le llamo es todo lo que el curso nos dice respecto al término ver. ujú, Hay cerca de 22 de esas 50, ujú, hay 22 que tienen dentro de la palabra veo. Luego hay ujú, otras 8 lecciones ujú, que utilizan la palabra pienso, es decir, enfocadas al pensamiento. Pues fíjate, de 50 ya son 30, que son una buena cantidad, casi un 60%, que están cuestionando lo que yo veo y cuestionando lo que yo pienso. El sentido al que le damos más relevancia de los 5 que tenemos es a la vista, es en el que más confiamos. Y si el curso de milagros me viene a cuestionar que nada de lo que veo significa nada, que le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí, y me viene a cuestionar que este pensamiento no significa nada, que mis pensamientos no son lo que yo creí que eran, entonces me pone, yo le llamo, en un estado de inestabilidad. Entonces, las primeras 50 lecciones son relevantes porque están deshaciendo
o cuestionándome, vamos a ponerlo así, lo que veo y lo que pienso. Y eso me deja bastante Movido. Ajá. inquieto, bastante movido, como si me quitaran de la tablita Ujú. mi sostén, Sí. Como si me ¿sale? quitaran el piso. Me quitaran el piso. Ujú, Entonces yo que confío tanto en lo que veo ujú, y yo que confío tanto en mis pensamientos, pues viene un librito azul a ujú, decirme que no es por ahí. Eso lo logran 30 de las 50 primeras lecciones. Luego hay una sección que yo le llamo de transición. O sea, en ese proceso de deshacer o de quitarme relevancia a lo que veo y a lo que pienso, hay unas lecciones que ujú. yo le puse así, de transición, para después llegar a mi verdadero ser. Esas de transición son las que podríamos considerar o en donde yo pondría esas que hoy nos toca repasar. La lección 58 que repasa Que habla de la cinco lecciones, santidad, casi todas, ¿no? exacto, pero fíjate que empieza desde la 57. Ajá. O sea, la última lección de la 57 Ujú. que dice, mi mente es parte de Dios, de la de Dios, Soy muy soy santo. muy santo, Ajá. y después las siguientes 5 de la lección 58, Sí. la 36, la 37 hasta la 40. ¿Por qué le Hablan de llamo la santidad. ¿Por qué le Ujú. llamo de transición? Porque la verdad es que todavía no me siento santo, Buen pero ya punto. no soy lo que antes era. Sí. Entonces, ya no le puedo seguir dando fuerza a lo que veo y a lo que pienso. Entonces empiezo como a decir, entonces, ¿qué soy? Entonces, ¿para qué estoy aquí? Si todo lo que veo no tiene significado alguno, si a todo lo que le he dado importancia, el curso me lo está cuestionando, todavía no confío en el amor de Dios en su plenitud, que son las últimas 8 o 10 lecciones. El Ujú. amor de Dios es mi fortaleza, el amor de Dios es mi fuente. O sea, ahí vuelvo a agarrar estabilidad. Jamás he dejado de ser santo, aunque mi falsa identidad lo dude. Pero entonces, estas lecciones que serían de transición para mí, porque son entre las primeras que me cuestionan mi vista y mis pensamientos, pero todavía no me creo ser lo que el curso dice que soy. Entonces, son un reforzamiento desde, yo diría, desde ¿cuál era? La 35, que mi Ujú. mente es parte de la de Dios, soy muy Soy muy santo, santo. y luego la 58, que son Ujú. las 5 que ahorita vamos a platicar. ¿Te Sí. hace un poco de sentido esto, Katy, como lo he O sea, sí, vislumbrado? bueno, de acuerdo a que tú dices que es tu transición, o sea, obviamente, ¿no? Desde tu comprensión, pero es un buen punto. Sin embargo, a ver, es muy cierto que todavía no nos creemos eso. Bueno, hablo por mí. Ujú, Sin embargo, me parecen como muy categóricas también y determinantes en decir mi santidad. O sea, ya ujú, ahí no está en tela de juicio. O sea, el que mi mente confundida la ponga en tela de juicio es otra cosa. O sea, que todavía dude, pero es una afirmación donde me dice que sí soy. claro. Más que de tránsito, es como ese recordatorio, es lo que siento yo, ¿no? Ujú. Ahora, Sí, ahora que me lo pones así en perspectiva, yo diré, bueno, pero realmente ya apunta a mi verdadera identidad, exacto. aunque la falsa identidad lo dude. La duda es mía, en Exacto, efecto. sí. El curso me dice categóricamente, nada Ujú. de lo que ves significa nada, Ajá, sí, pero pues ahí me empiezas a destrozar a todas las cosas que yo le he dado que yo importancia. creía. Bueno, Ajá, el curso me empieza a cuestionar eso. Después digo, ok, si lo que veo no es real, tiene que haber algo real. Ah, pues mis pensamientos. Y resulta que unas lecciones después me dice, tampoco eso es lo único real. Y entonces, ¿a qué me va a llevar? A afirmar que lo único que es real es el amor de Dios. sí,
y empieza diciéndome, pero tú eres parte de ese amor, sí. tú representas el Hijo de Dios, tú eres parte de la abundancia, de la alegría, del gozo, Ujú, tú eres la sal de la tierra, como dice la Biblia, ¿no? ujú, El curso le llama, tú eres la luz del mundo, sí. pero como yo todavía no lo creo, Ujú. estoy entre los soportes que me quitó Todavía para tratando llegar de agarrarme. ajá, tratando de agarrarme, exacto. Entonces, ¿de qué me agarro? De esas lecciones, que mi santidad envuelve todo lo que veo, que mi santidad bendice al mundo, que no hay nada que mi santidad no pueda hacer, que mi santidad es mi salvación. Ese es como el Fíjate, salvavidas, mira, tranquilo, que exacto. no te dejo morir. Yo todavía ni siquiera me siento santo, Ay, exacto, sí. por eso le llamo que es unas lecciones de transición. Podemos Ujú, cambiarle el nombre, podrían de ser como de propuesta, ¿no? Lecciones de propuesta. Te ok, propongo que te veas santo, ujú, te propongo que te bendigas, te propongo que veas que todo lo que tú eres tiene la misma ujú. fuerza emanada de Dios. Y la última lección que dice, bueno, la última Soy de este bendito. repaso, Ujú, soy bendito por ser un hijo de Dios. ujú, Esa creo que es un poquito más fácil de entender porque dices, pues sí, tengo que tener los atributos del Padre, ¿no? sí. Y por las bendiciones también, porque tú sabes que es un buen punto, bueno, ya lo venimos hablando desde la lección anterior, eso del tema de la santidad, hablo por mí en este personaje que chocaba y creo que a muchos también chocaba porque nos vinculaba mucho con la idea de los santos, de los altares, de las iglesias, o sea, de imágenes, ¿no? A lo que Ujú, conocíamos comúnmente, popularmente. Y luego ver que no es eso de lo que estamos hablando. Y también me habla de la salvación, que yo pudiera, por ejemplo, unirlo a lo que me ha dicho la religión también. Y quizás ese tema de bendito se me hace un poco más comestible porque, por ejemplo, hablo en el caso de Venezuela, que también lo conversábamos hace poco, que aunque seamos latinos, algunos con su idiosincrasia también tienen así ciertas, entre comillas, diferencias. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, te bendigo, o sea, las bendiciones son algo maravilloso para nosotros ujú. y es parte de nuestra cultura, de lo popular, pero también está muy arraigado como algo muy sagrado también en las familias, independientemente de, ya independientemente incluso de las religiones. El que yo te bendiga, te bendigo, Dios te bendiga, ese tipo de frases. Fíjate qué interesante esto que dices, Katy, porque dentro de la cultura latina, ese tipo de frases o ese tipo de acciones, pues tienen diferentes significados Sí, me y imagino. han dejado de ser religiosos para ser mm, de interacción entre las personas, ¿no? Sí, Poderte bendecir o mandar un buen deseo. sí. Y en otros países, esa acción que para nosotros podría ser tan natural, puede no ser bien vista. Estoy Ujú, pensando, por ejemplo, en sí, España, ¿no? En ok. donde la parte religiosa ha tenido tal situación o Impacto quizás. a tal conflicto que incluso que alguien te dijera eso pudiera tomarse con cierta reserva. O sea, ¿por qué me lo dices de esa manera? Aunque estamos desde la intención llevando a lo mismo, a transmitirte mi cariño y mi aprecio, que te vaya bien, Sí. la palabra bendiciones se puede tomar de manera distinta en diferentes regiones. La santidad es propia de todos los hijos de Dios. Y también un detalle es que yo como no tuve una educación católica o una educación religiosa, Ujú, para hacerlo más extensivo, el santo, el personaje que era un santo, pues no me simbolizaba nada. Hablaban y en mi casa se adoraba a uno de los santos, pero para mí en lo particular no me representaba nada. Cuando entro al curso, me ujú. doy cuenta que ese símbolo, que es el santo, San
Santo Tomás o San lo que San sea. Miguel, por ejemplo, porque son los ángeles, ¿no? Bueno, esos serían arcángeles, ¿no? Pero los santos, la Ajá, figura del santo, San Agustín, Santo Tomás, sí. San todos ellos, Francisco, ajá, San por ejemplo. Francisco, Ajá. yo los acepté mejor porque los vi como un símbolo. Entonces, por ejemplo, San Francisco, que ahorita mencionaste, pues era lo que más se conoce de él, era el amor por los animales. Ajá. Que hace poco fue su Pues sí, celebración, por el ejemplo, ¿no? 4 de octubre, Ajá, ajá, hace unos días. sí, Entonces, yo lo que decía es, no importa la figura, el humano que se llamaba Francisco, ajá, Francisco de sino Asís. lo que él representa, que es el acercamiento a todos los seres, como le llama el curso, a todo ser viviente. Entonces, San Francisco es, tenle amor a todo ser viviente. Qué Entonces hermoso. ya dejó de ser relevante la figura de la persona, sino Ujú, lo que él representaba, ¿no? maravilloso. Entonces, una vez una compañera me dijo, ¿por qué en la época actual no hay santos? Estábamos estudiando el curso y ella hizo la pregunta, ¿por qué en nuestros tiempos actuales no hay, pues eso, Santo Tomás, San Agustín, San Francisco? Y yo le respondí, me parece que es que los santos ahora somos todos. Entonces las estampitas que antes se veían de un santo, pues ahora va a ser es nuestra foto de todo el grupo. Todo el grupo está poniendo en práctica el principio del amor que ese santo simbolizó en su momento, ¿no? Mm, Entonces, ya no le oremos a San Agustín o a Santo Tomás, sino hagamos la bendición para nosotros mm. como, como comunidad, ¿no? Es un buen punto eso que acabas de tocar y eso me lleva justamente a volver nuevamente al tema a la santidad como concepto o como redefinición de acuerdo a lo que nos aporta el curso. Por favor, ¿puedes nuevamente hablarnos acerca de qué es lo que representa la santidad desde un curso de milagros? Para mí, el término que el curso utiliza, que sabemos que utiliza lenguaje cristiano, Ujú, pero si utilizara otro, ujú. la santidad podría decirse es una buena persona. Si utilizara, si el curso se hubiera escrito en colombiano, diría es un hermano chévere, ¿no? Chévere también de Venezuela. Ajá. En Venezuela también chévere. Es un parce, ¿no? O si fuera en mexicano Un diríamos pana, es un pana, en mexicano diríamos es un, cuate. her- es un hermano chido. Ok. En realidad, la palabra santidad solamente para mí está representando la extensión del amor de Dios y yo como parte de ese pensamiento. Quitémosle toda la connotación de religiosa. Ujú, Eh, en, en México, con los grupos que tenemos, estamos haciendo alguna dinámica de repente que cuando leemos algo, decimos, ¿y cómo lo diría en mexicano? ¿No? Y entonces hay algunos pasajes que Jesús nos diría, pues no te hagas güey, ya, así son las cosas. O que Jesús nos dice, deja de echarle tanta complicación, ¿no? Es más sencillo sí, que lo que estamos imaginando. Seguramente en venezolano también habría muchas palabras que el curso nos diría, este, claro. Cero rollo. cero rollos, ¿no? Sí, Entonces la que no. santidad yo creo, Katy, que está enfocada, que podemos enfocarla por ahí. Déjame ver aquí en la aplicación, me parece Ujú, buena. adelante. La palabra santidad tiene 325 referencias, fíjate, viendo en todo el curso, Ujú, texto, lecciones, en el manual, azul. Ajá. viene en 325 oportunidades, pero yo creo que de la manera más sencilla que podremos verlo es, la santidad es parte de mí Ujú, por yo ser hijo del Padre. sí.
Esa me parece que lo engloba de manera muy clara justamente la lección 35 de Ujú, este repaso, que dice, mi mente es parte de la de Dios, ujú. Soy muy sano. ya por eso simplemente soy muy santo. ¿Por qué soy muy santo? Porque Ujú, soy hijo de Dios. claro. Porque soy inocencia, pureza, impecabilidad, tal como Mansedumbre, mansedumbre, unidad. fu- fortaleza, claridad, Ujú, certeza. ujú. Eh, Sí, una vez en un grupo también hemos hecho radiografía de Dios. ok. Cómo te imaginas que fueran las características de Dios? Y ponemos todas esas: mansedumbre, abundancia, paz, honestidad, claridad, pero también las otras: fuerza, certeza, claridad. Entonces, cuando un hermano nos está diciendo con toda claridad, esto no me gusta, también está siendo parte de la mente de Dios, ¿no? No, no nada más es la parte, mm, la otra, ¿no? Soy muy tranquilo, soy muy sereno, sí, pero también soy inquieto, creativo, eh, fuerte, sano, ¿no? Ujú, Como que ok. eso todo engloba la mente de Dios. Sí. Y es algo que me llevas a decir también de que recordemos que quién es Dios. Si estamos hablando de unidad y de que yo soy muy santo, entonces Dios eres tú, Dios soy yo, porque pareciera justamente en esa, todavía de no creernos que somos santos, también todavía vemos como un Dios, obviamente, evidentemente, todavía de alguna forma es así, lo vemos separado, Ujú. de que sigue estando allá y nosotros aquí, de Sí, forma inconsciente. Ajá. como algo externo a mí. Sí, sí, sí. La santidad es unidad. La conciencia de mi santidad Ujú, también me da la conciencia de la santidad del otro, ujú. incluidos Sí. nuestros políticos, incluidos nuestros gobernantes, incluidos nuestros, o sea, todos aquellos con los que aún tenemos cierto conflicto, incluido mi vecino, incluido mi hijo. O sea, la santidad está presente en Ujú, todo, en ujú, todo. ujú. Eh, entonces la pregunta sería interesante: ¿por qué el curso me pide que la reconozca en mí antes que en el otro? Pero es que sale de mi mente, obviamente. Ujú. Pero fíjate, si todos somos santos, o Ajá. sea, si la santidad es parte de esta ilusión o de este proceso en el que estoy Ujú, atravesando, el curso primero me dice, reconócela en ti, ¿no? Estas primeras lecciones, más adelante en otras lecciones ya nos empieza a decir también en mis hermanos, ujú. pero en estas primeras lo que me dice es, reconócela en ti. Claro, pero es que estoy ahorita en un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de lo que sí soy, o sea, primero de lo que no soy y Ujú. ahora de lo que sí soy. Entonces tengo, por supuesto, que mirar hacia adentro porque me habían acostumbrado a estar todo el tiempo mirando hacia afuera. Y es parte justamente de sentar las bases de lo que sí es, o volver a recordar más bien, limpiar como el canal que le echamos pura estiércol y entonces este, ver las bases que sí son, ¿no? Y todo comienza en mi mente, en lo que yo soy. Ahí es donde mucha gente se va del curso, Ujú. Porque por- porque como ya no puedo, o sea, echar la culpa a otro. como ya no es algo de afuera que me vaya a traer la paz, Ajá, sino que me empieza a generar esa introyección que tú le dijiste. ajá, ajá. Cuando ya lo hemos hecho, parece relativamente factible Ujú, voltearme a ver y decir, es que es mi santidad, ujú, es mi visión, es ujú, mi percepción la que estoy modificando. ujú. Pero cuando, fíjate, las personas que recién llegan al curso ya se sienten como desbalanceadas
porque además ahora resulta que de ellos depende encontrar esa paz. No depende de mi nuevo trabajo, ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de mis padres. No depende de todo a lo que le hemos dado fuerza de manera externa. Y entonces nuevamente vuelve a ser un choque. Por eso yo creo que las primeras 50 lecciones, bien acompañado, cuando se están llevando a cabo bien acompañadas, cuando le damos la segunda y la tercera vuelta a las lecciones, descubrimos pues que no le habíamos entendido nada casi, ¿no? Sí. A todo el proceso. En la pandemia, ahorita que estábamos antes de que empezáramos a grabar y hablábamos un poquito de la pandemia, empezamos a transmitir por internet, ¿no? Ujú. Yo seguí yendo a donde lo daba presencial, nunca me detuve. Ujú. Afortunadamente en Guadalajara nunca nos evitaron circular por la calle. Entonces yo iba presencialmente, pero para quienes no querían o tenían miedo, pues les transmitíamos por internet. Sí. Entonces siempre tenía una o dos personas ahí en vivo y Ujú. otras cuatro o seis u ocho por internet. Por virtual. Sí. Y entonces una de las partes que hicimos fue tomar las primeras 50 lecciones Ujú. para ver si nos decían algo referente a la pandemia. Sí. Y no sabes la cantidad de cosas que aparecieron en cada lección que nos decía ya de manera muy, muy clara, Categórica. Ujú. categórica, casi, casi como decir, te lo mandé a hacer para cuando pases una pandemia, Okay. para cuando tu miedo te encierre. Eh, eh, y entonces decíamos, es que esto ya lo habíamos visto, estas lecciones ya las habíamos pasado. Pues sí, pero no con esta visión, Claro. desde este lugar. Entonces Ujú. fue interesantísimo Hermoso. descubrir esas partes. Lo mismo Claro. pasa así, ¿no? La Sí. primera, vamos a decir, en las primeras pasadas descubrimos ciertas cosas, Ujú. pero yo creo que todavía ni siquiera le damos tanta importancia a nuestra santidad. Sí. Es verdad. Se oye bonito, sí, yo soy parte de la mente de Dios, mi santidad bendice al mundo, qué bonito se oye eso, no hay nada que mi santidad no pueda hacer, eso me hace una gente poderosa, Sí. pero cuando fíjate, tan poderoso o tan hijo de Dios somos que podríamos hacer cualquier cosa. De hecho, la hacemos, le damos realidad a esto que vemos, ¿no? Generamos toda una serie de conflictos o bendiciones a nuestro alrededor. Tengo derecho solo a lo bueno, porque mía es la voluntad de Dios. Quisiera preguntarte tres cositas a ver cómo las puedes puntualizar en esos 6 minutos. La primera, en la lección, en el repaso 40, que es la última premisa, soy bendito por ser un hijo de Dios, hay una Ujú, frasecita allí que me gustaría ver si la puedes explicar así súper resumido. Dice, en esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. ¿Por qué? Porque me habían quitado el piso de que ya no es ni bueno ni malo, pero justamente aquí me introduce nuevamente la palabra bueno. Y digo, ujú. bueno, pero claro, ¿a qué se refiere aquí con esto? Eso por un lado. Ujú. Brevemente, ¿qué me pudieras decir? Yo lo concentraría en la voluntad de Dios. Ujú. Si yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, soy parte de su mente, Ujú. por lo tanto, mi voluntad es su voluntad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, es decir, lo bueno y solo lo bueno. Sí, lo que yo entiendo, exacto, lo que yo he entendido por lo bueno, pero más que ir a las Eh, ilusiones es como ese no sentido mis de, caprichos, porque ya ves ajá, que el curso viene una eso, parte que ajá, dice, cuando a un niño le quitas un cuchillo llora, sí, porque no sabe que se está haciendo, que se puede hacer daño. ujú, Si algo en la forma no aparece como yo lo quiero, es ujú. porque quizá no lo necesite. ¿Qué actividades tienes que nos puedas invitar o decirnos cómo podemos contactar contigo? Y al final, pues, ya cerrar con alguna conclusión o algo que quieras con relación a esta elección.
Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, por invitarme. Fíjate que Excelente. tenemos en unos días, en 2 semanas, el Ujú, 18, 19 y 20 de octubre, ujú. un retiro en Guadalajara. Junto con otros compañeros de México, hemos formado un grupo que se llama Únicamente, con K, Así Únicamente. la vi. Ajá. Está Gaby Sánchez, de Ciudad de Ujú, México, Miguel Holguín, Marisol, de Ciudad ujú, de México, y ujú. Marilupe Fernández, de Puebla, y yo acá en Guadalajara. Entonces, entre los cinco tenemos este retiro en 2 semanas, tres Ujú. semanas. Ah, si, quizás si alcanzan a ver este video a tiempo y están Seguro que sí. interesados, Ujú. pues que nos llamen por el medio del grupo Únicamente. Excelente. Bueno, igual aquí hemos colocado tus contactos. Y pues yo cerraría con eso que hemos platicado, que tú diste pie, reflexionar, pensar sobre nuestra santidad. ¿Qué significa esa santidad? ¿Qué significa que yo sea parte de la mente de Dios? ¿Qué significa que sea un pensamiento de Dios? Porque eso me da mucho foco a lo que el curso me propone llevar a cabo. Si hay algún punto que podemos resaltar, yo haría ese, el de verdaderamente experimentar en la práctica el amor de Dios en mí, para después extenderlo. Mi santidad. Mi santidad, esa es la parte Poner el de foco allí. poner el foco en el pensamiento que estoy siendo de Dios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, maestro Oscar Andrade. Ya casi 30 años, ya acaso no más por todos los cuentos que me echaba ya en esta práctica, primero con la lectura, luego con grupos de estudio y finalmente ya como facilitador y maestro de un curso de milagros. Oscar Andrade de Guadalajara. Maestro, te honro y te bendigo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Katy. Un abrazo y ojalá pronto nos saludemos en tercera dimensión. Así es. Gracias, gracias. Nos está hablando Oscar Andrade de la lección 58 de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao, maestro. Gracias.